Buenas tardes, licenciado. Disculpe, tenemos problemas para contactar con uno de nuestros integrantes. No sé si prefiere que pase otro grupo. Si no, podemos pasar al siguiente grupo, sí, por favor. Aquí entre todos nos colaboramos. Yo sé que hay cosas fuera de nuestro alcance. El grupo número 17, ¿ya estamos listos? Velázquez Pais versus Guatemala, es un caso bien bonito. Ya estamos listos, licenciado, ahorita solo comparto. Perfecto, ahí estamos. Gracias. Jocelyn, si estás ahí. Jocelyn. Se le perdió Jocelyn usted. Disculpe, licenciado, fíjese que como creo que por la tormenta creo que no tiene señal. Sí, puede entonces el siguiente grupo también, no importa. La grande, disculpe. El 18. Gracias, Dios. ¿Quién va a entrar? 16, 17 o 18. Sí, licenciado, nosotros también estamos, pero no sé si me acepta mi compañero que se estaba tratando de meter. Dice que aquí no tengo nadie pendiente, ¿no? Permítame. Creo que también es por la lluvia, pero ahorita se va a meter. Sí. De Jocelyn no está, ¿verdad? Ese micrófono se olvida. ¿Y el grupo 18? Licenciado, fíjese que la compañera que nosotros estábamos esperando era la introducción, entonces no va a venir, entonces vamos a empezar con la presentación sin él. Defienda el grupo, sí. Gracias. Bueno. Somos el grupo 17. Nuestro caso es el Velázquez Pais versus el Estado de Guatemala. Este caso es sobre la violencia contra la mujer. Entonces, ahorita vamos a empezar. Nuestro grupo es el número 17. Mi nombre es Roberto Juan Pablo Cesaña Rodríguez y Jennifer Cuellar. Jocelyn, por problemas de señal, no está conectada. Empezamos con una relación de los hechos, que se trata de la desaparición del cuerpo de la víctima, de Claudina Velázquez, que era una estudiante de la Facultad de Derecho. Y sus padres intentan poner la denuncia y la policía se abstiene de recibirla porque según tenían un protocolo de 48 horas para reportar a una persona desaparecida. Al parecer ellos en una llamada de teléfono reciben que ella recibe una como amenaza y ella se escucha gritando que no le hagan daño. Después viene el hallazgo del cuerpo. El 13 de agosto fue encontrado con signos de violencia sexual y un disparo en la cabeza. Los familiares la identificaron, pero la policía la registró como desconocida por meses. Se dio una omisión policial, a pesar de que los padres buscaban ayuda de la policía esa noche. Y fueron desestimadas porque tenían ese protocolo. Y también se dio una recabación defectuosa de las pruebas, dado que hasta el día del
sepelio, estaban recabando las pruebas, a lo que el padre se opuso, pero después por un consejo del abogado accedió. También vemos en este caso el estereotipo que desgraciadamente hemos adoptado todos como sociedad, que pensamos que por una vestimenta o cierta persona es así, y los policías también, ¿verdad? Entonces, la Corte Interamericana señaló que fue una actitud discriminatoria hacia ella. Entonces, ahorita les dejo a la compañera Jennifer Cuellar, que ella viene con su parte sobre los derechos vulnerados. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Perdón, pero ¿qué pasó con ella? Es que este caso es bien importante, está para la Facultad de Derecho. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué vínculo tiene la Facultad de Derecho? Ella era estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Ese día ella salió temprano de su casa para ir a la universidad y después llamó a sus papás diciendo que iba a una fiesta con unos amigos y que regresaba, si no estoy mal y si no mal recuerdo, a las 12 de la noche, cuando obviamente los papás se dieron cuenta de la hora y todo, empezaron a llamarla y ella expuso que ella iba para su casa y luego ya no tuvieron comunicación con ella. Solamente. Creo que es muy corto la narrativa de este caso es muy importante porque sabemos las consecuencias que ha habido con este caso. Bueno, le podría yo dar, no es mi parte, pero podría yo... Es que estamos hablando de grupo, no de parte. Sí. Bueno, está bien. Ustedes defienden el grupo. Está bien, entonces, la mamá de un compañero de Claudina Isabel, ella lo llamó, le llamó al compañero y la mamá escuchó que la estaban violentando, se oían gritos. Entonces, inmediatamente la mamá del compañero le llamó a los papás, se dirigió a la casa de los papás de Claudina Isabel, contándoles lo que había escuchado. Entonces, ellos inmediatamente tomaron la decisión de ir al lugar donde supuestamente era la fiesta, que era en Ciudad Panorama, si no estoy mal, de San Cristóbal, y ya no había nada, le dijeron que no había nada, entonces ellos se dirigieron a la policía, pusieron la denuncia, y luego donde pusieron la denuncia, ellos le dijeron que no podían admitir la denuncia porque tenían que pasar 24 horas para podérselas aceptar. Entonces, también en una parte donde los padres argumentan que las autoridades les dijeron que ya iba a regresar, que de plano andaba con el traído. Entonces, acá exactamente se nota y es muy claro el estereotipo de género que había en ese entonces en Guatemala. Bueno, yo como parte de lo que yo quiero, lo que voy a exponer, les quiero hacer un breve resumen de lo que es la Convención Americana o Pacto de San José y la Convención Belém do Pará. La Convención Americana o Pacto de San José es un tratado que establece las normas y obligaciones de los estados que los estados deben seguir para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Y por su parte, la Convención Belém do Pará es un tratado internacional autónomo que complementa el Pacto de San José y este establece normas y obligaciones específicas y detalladas que los estados deben cumplir para garantizar la manera efectiva de los derechos fundamentales de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
Cabe señalar que Guatemala es un estado parte de ambas convenciones, desde su firma y ratificación. Esto quiere decir que el Estado tiene obligación de respetar, prevenir y garantizar los derechos contenidos en ambas convenciones. La comisión, basándose en el artículo 4.1, el derecho a la vida, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. La comisión también argumentó que el Estado incumplió gravemente la obligación en el caso de Claudina Isabel Velázquez Páez en proteger su vida. ¿Cómo el Estado violó el artículo 4.1? Primero con la falta de prevención ante un riesgo conocido, la negativa a recibir la denuncia de desaparición y la consecuencia que fue la privación de su vida. También se violó el artículo 4.1 que trata de la integridad personal. Este dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y psíquica y moral. Este derecho protege a las personas de todo trato inhumano y el abuso de su dignidad. Entonces, ¿cómo se violó este artículo en relación a Claudina Isabel y su familia? Primero tuvo violencia física y psicológica previa a su muerte, ya que fue encontrada con golpes, violencia sexual y un disparo en la cabeza. Segundo, la manipulación indebida de su cadáver y el sufrimiento psicológico y la revictimización de la familia. En el artículo 4.1 y 5.1 están relacionados con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana y el 7 de la Convención Belén do Pará, donde se obliga al Estado a cumplir con los derechos contenidos en dichas convenciones. En este caso, por eso Guatemala fue condenada, en el caso de Velázquez Páez, por incumplir el deber al no adoptar su sistema judicial y policial para investigar con perspectiva de género, a pesar de conocer la violencia contra mujeres. Aparte, es fundamental señalar que si bien Guatemala ratificó en la Convención Americana de los Derechos Humanos en 1978 y la Convención de Belém do Pará en 1995, comprometiéndose internacionalmente a garantizar y proteger los derechos de las personas, especialmente el de las mujeres, en el caso de la Convención Belém do Pará, no se implementaron mecanismos que comprometieran al Estado a cumplir con dichas obligaciones. Muchas gracias. Ahí terminó el grupo. No, falto yo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Roberto Juan Pablo y mi parte es las reparaciones y los puntos resolutivos. El concepto de reparaciones se refiere a la plena restitución de la situación anterior de la víctima. En este caso, esto es materialmente imposible, dado que ella fue brutalmente asesinada y con varios tipos de violencia. La Corte Interamericana dictaminó como parte lesionada a Claudina Isabel Velázquez Páez
a su padre Jorge Rolando Velázquez Durán, a Elsa Claudina Páez Vidal, que fuera su madre, y Pablo Andrés Velázquez Páez, que era su hermano. También dictaminó la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones, de identificar y juzgar el caso y sancionar a los posibles responsables materiales o intelectuales. Como medida de rehabilitación, dictaminó apoyo psicológico y psiquiátrico para las partes lesionadas, medidas de satisfacción que referente a la publicación de la sentencia en medio de diarios oficiales y un medio de amplia circulación, sitios web del Sistema de Justicia de Guatemala, y un acto público donde acudan altos funcionarios del Estado para reconocer las fallas que hubieron en los protocolos para tratar la violencia contra la mujer, evitarla. Bueno. También se dictaminó programas educativos para el fortalecimiento institucional de las entidades del sistema de justicia. Se dictaminaron indemnizaciones compensatorias con daño inmaterial correspondiente al hecho de la violación de Claudina Velázquez Páez y para la familia en virtud del dolor y la angustia de los sufrimientos y del hermano. Los puntos resolutivos son: el Estado puso una falta de competencia que fue desestimada. También puso una excepción preliminar por alegar que aún habían recursos. Pues cabe mencionar que es un caso que aún está abierto y aún no hay sentencia. Y también, como punto resolutivo, obviamente, la Corte emite una sentencia donde se le violenta la vida y la integridad personal a la víctima. También su violación a las garantías constitucionales y protección judicial de un debido proceso. Y el derecho a la honra, que fue violentado. Y hasta aquí llegó nuestra exposición, compañeros. Cabe mencionar que... Falto yo. Oh, ya vieron la que voy a dar la introducción. Entonces, no sé si le depende ahorita. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Sí, disculpen la hora, pero no sé qué pasó, que no me pude conectar. El clima está muy malo. Bueno, sabemos que Claudina desaparece el 12 de agosto de 2005. Una joven de 19 años, al igual que muchas de las jóvenes, ¿verdad? Cuarto semestre de Ciencias Jurídicas y Sociales, estudiante, sale el 12 de agosto a las 8:30 de la mañana, rumbo a la universidad. En la noche, pues acude a una fiesta a la cual no le habían dado permiso a sus padres, pero ella acude. Lamentablemente, el cuerpo, los padres querían comunicarse con ella, se estuvieron comunicando, pero a las 11:45 de la noche ya no tuvieron ninguna comunicación con Claudina, perdieron la comunicación. A las 2 de la mañana acude a Panorama el domicilio de Claudina Velázquez Páez, una persona conocida, y les informa a los padres de Claudina que tiene pena y se siente con mucha molestia porque Claudina se había comunicado con ella y tenía inminente peligro. Entonces, esto alerta a los padres, por lo que se comunican con la Policía Nacional Civil a las 2:50 a 2:55 de la madrugada. A las 3 de la mañana llegan a Panorama la Policía Nacional Civil, patrullan el área, pero los padres de Claudina siguiendo este monitoreo. Lamentablemente, la policía les dice, bueno, ya no podemos seguir monitoreando. Los padres continúan de 2 a 5 de la mañana monitoreando todo el área junto a amigos y familiares, pero no encuentran a Claudina. El 13 de agosto resulta que a las 5 de la mañana tienen una llamada en donde encuentran un cuerpo de una joven, la cual está ya fallecida. ¿Qué vestía? Vestía un pantalón de color azul de lona, una blusa color negra. La blusa, al momento de encontrar el cuerpo, está al revés, el zipper del pantalón abierto, el cincho por un lado.
su brasier entre las piernas y las caderas, su ropa manchada, con un disparo en la frente. Se encuentran casquillo en la escena del crimen, ¿verdad? Aparte de eso, hay falta de diligencias estatales al encontrar el cuerpo. ¿Por qué? Porque al no encontrar ninguna documentación personal, a ella la declaran como XX, ¿verdad? Hay una omisión policial. ¿Por qué? Porque aparte, a las 5 de la mañana, al terminar todo su transcurso, los padres de familia, buscando por ellos mismos a Claudina, acuden a la zona 3 a poner otra denuncia y le dicen, no, tienen que esperar 24 horas para poder buscar a Claudina. Pero no se da. Resulta que ignoran, como siempre se da, ¿verdad? Entonces hay una omisión en ese caso. Muchas omisiones en realidad. La realidad es que también hay una investigación defectuosa. ¿Por qué hay una investigación defectuosa? En la escena del crimen, fíjense que además del casquillo encontraron un empaque de sopa cup ramen, el cual debía ser investigado, pero pasó un año posterior cuando a ellos se les ocurre, bueno, vamos a investigar, pero ya no se le podía tomar pruebas, ¿verdad? A ese empaque, porque ya el tiempo ya no lo meritaba, ya no se podía tomar pruebas. Aparte de eso, un mes después de que se dieron los hechos, resulta que se les viene a ellos a la mente investigar cámaras, pero en todo lo que eran las gasolineras, ya les dijeron que ya no les podían proporcionar ninguna imagen de esa noche. Perdón, miren, perdón la interrupción, lo que pasa es que también nos agarró un poco la tarde. Yo quisiera que nos concluyeran qué dejó esta sentencia al final de cuentas, qué fue lo que produjo en Guatemala. Pues se da un gran cambio, licenciado, porque sabemos que antes se ignoraban y gracias a este caso y el de Isabela Franco, pues se da lo que es la alerta, ¿verdad? Isabel Claudina, y pues ya no ignorar, ¿verdad? Por estereotipos de género. También esa ley de femicidio, ¿verdad? Se da por este caso. Y también hay que resaltar que este caso trajo como consecuencia que el Ministerio Público profundizara en las investigaciones de violencia contra la mujer. Ya tiene protocolos especializados para esto. También el INASIF, pues indudablemente ya se mejora, se crea como institución. Antes teníamos que ir a sacar los estudios de ADN al extranjero, unos cuantos. Ahora pues tenemos el ADN INASIF aquí a la vuelta. O sea, todo lo que ha cambiado. Yo sé que ustedes no son muy jovencitos y dirán, bueno, pero el ADN es rapidito. Eso es ahorita. Pero hace 10 años no era así. Solo aquellos casos muy particulares se pedía el ADN a España, pero no en todos los casos, solo en algunos cuantos. Esa era la investigación. Llegaron estos casos, llegó la sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto cambió. Perdonen, pero el tiempo se nos acortó. Yo sé las inclemencias del tiempo, sé las dificultades técnicas. Perfecto. Muchas gracias, jovencitos. Vamos a la siguiente, por favor. Yo sé que quieren hablar mucho más, yo lo sé que quedan con muchas ansias, pero respetemos el tiempo y especialmente de los otros grupos. Perdonen, muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo, por favor. No sé si ya está el grupo 16. Sí, licenciado, ya. Empecemos, pues. Empecemos. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 16 y nosotros les estaremos hablando sobre el caso Defensor de los Derechos Humanos y otros versus el Estado de Guatemala. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Nayeli Herrera, mi compañera Karen de la Cruz y mi compañero Fernando Josías, que estaremos pasando
según con el orden que les di para la exposición. Ahora bien, un poco de contexto histórico, si quieren verlo de esta manera, y es que durante la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en Guatemala, como hemos visto a través de los casos que nuestros compañeros anteriormente nos han presentado, Guatemala en varias ocasiones ha violado los derechos humanos de las personas, lo que dio paso a organizaciones y personas que buscaban intentar defender estos derechos. Sin embargo, como al Estado le encanta la idea de que aparezcan personas que hagan su trabajo, comenzó a catalogarlos como subversivas, lo que utilizaban para justificar el asesinato y la desaparición que les hacían. La situación aún no cambió incluso después de firmar los acuerdos de paz, ya que Guatemala seguía siendo uno de los países más peligrosos para quienes defendían los derechos. Eran hostigados, vigilados, agredidos, desaparecían e incluso los asesinaban. Acerca de la situación en Santa Lucía, porque este lugar es el lugar donde se dan los hechos de nuestro caso y se pueden destacar los puntos en los que en el año 70 la misma comunidad creó el Comité de Unidad Campesina a través del apoyo de pastores belgas. A partir de eso comenzaron a construir una base social llamada a través de las llamadas Familias de Dios, donde promovían la organización comunitaria y abordaban temas como el trabajo, el salario, la tierra, la salud y la educación. Como antes les expliqué, el Estado no mucho les pareció esto porque empezó a señalarlos como parte de organizaciones insurgentes, lo que dio paso a asesinatos y desapariciones de pastores, catequistas y líderes comunitarios. La situación cambió un poco hasta en el año 2002, cuando el Estado aprobó el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, creando de esta manera los consejos comunitarios de desarrollo, llamados COCODES. Un punto a destacar es que tanto el señor AA y la señora BA, los sujetos de nuestro caso, eran parte de dicho consejo. Pero, ¿cuál es la importancia o quién era el señor AA? Este punto, su traslado fuera del país, no es tal vez un punto en el que marque su trabajo como defensor, pero sí es un punto importante porque en 1983 uno de sus hijos desapareció de la ciudad de Guatemala por agentes del Estado, hecho que se comprobó a través del caso Gudiel Álvarez o Diario Militar versus Guatemala. Debido a esto, el Estado señaló a la familia como subversiva y tuvieron que trasladarse de México a Estados Unidos entre 1983 y 1987. Sin embargo, esto no detuvo al señor AA, ya que a su regreso a Guatemala retomó su rol como líder comunitario en la aldea Cruce de la Esperanza, participación en la fundación de Asociación de Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad de Occidente y Sur de Guatemala. También impulsó la construcción de la Escuela de Autogestión Comunitaria. Más adelante se sumó como presidente a su comité educativo y en marzo de 2001 integró el Comité de Prevención a la Minusvalía Escolar, donde este comité era integrado por vecinos del área y buscaban que el Estado abordara problemas como la deserción escolar, el bajo rendimiento y la poca accesibilidad que tenían las niñas a esta. Más adelante, en el 2002, fue nombrado por el Sistema de Naciones Unidas de Guatemala como héroe anónimo debido a su compromiso con la construcción a la paz y el desarrollo de su comunidad. Finalmente, en el año 2004, trabajó como vicealcalde del COCODE, con el que gestionó la construcción de un sistema de drenaje sanitario y la pavimentación de 3 kilómetros de carretera, porque creía que de esa manera la comunidad seguiría creciendo. Ese mismo año fue elegido como
alcalde del consejo y comenzó la gestión para construir un monumento en memoria de las víctimas del conflicto armado. Su hija, que tiene una trayectoria más corta pero no menos importante, trabajó en el año 2003 como vicepresidenta de la Red de Mujeres de Escuintla y en 2004 comenzó a desempeñarse como oficial de organización social en la Municipalidad de Santa Lucía. Ese mismo año también fue elegida como secretaria del COCODE y en el año 2005 presentó la petición inicial del caso de su hermano junto a otras personas ante la Corte Interamericana. ¿Y por qué es importante señalarles estos hechos? Es que durante el proceso el Estado se negó a reconocerlos como defensores de derechos humanos, cosa que cambió hasta que la Corte Interamericana intervino y señaló que sí lo eran. Durante los hechos del caso se pueden resaltar que en el 2003 la señora B.A., su hija, presentó una denuncia diciendo que el día 25 de noviembre del mismo año, después de participar en una asamblea comunitaria, recibió la llamada telefónica del señor identificado como LL, quien él mismo se identificó y se señaló como Skyville, mencionando que tenía problemas con la familia acerca de su participación en la asamblea, pero la señora Bea comentaba que creía que esto era un tipo de excusa ya que el señor había amenazado a su hermana con anterioridad y que también creía que era algún tipo de choque de objetivo dado que él era un ex miembro del ejército. Todo cambia con la muerte del señor A.A. el 20 de diciembre de 2004, cuando su cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 90.5 de la ruta al Pacífico, con 3 impactos de arma de fuego, 2 en el cráneo y 1 en el tórax. Tras su muerte, por razones religiosas, la familia le organizó un rezo de 9 días, que durante este tiempo el auxiliar departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos solicitó a la Policía Nacional Civil medidas de seguridad para la señora B.A. y a su familia debido al registro que se tenía de amenazas. Sin embargo, no hay registro o historial alguno de que estas medidas realmente fueran implementadas. Todo cambió cuando, a través de diversas denuncias de personas intimidando a la familia y la solicitud de la señora Bea al entonces alcalde municipal, agentes de la Policía Municipal de Tránsito los acompañaron y escoltaron durante los días restantes de rezo. No obstante, la Corte Interamericana señala que en los 5 meses posteriores de esto, tanto la señora Bea y la señora E.A. manifestaron que la familia siguió siendo víctima de actos intimidatorios. Finalmente, la parte de la familia el 31 de diciembre debe abandonar sus hogares y dispersándose por distintas áreas de Escuintla para resguardar su seguridad. Entre ellos estaba la señora C.A., la señora E.A. y la señora B.A. junto a sus hijos, con los que 3 de ellos eran menores de edad. Le paso la palabra a mi compañera en el aspecto jurídico. Antes de empezar, es necesario mencionar la controversia que existió en relación a la pregunta sobre la calidad de defensores de derechos humanos del señor A.A. y la señora B.A. Los alegatos de la comisión y de las representantes consistió en afirmar que ambos, padre e hija, participaron en diversas actividades y promovieron la protección de diferentes derechos. Sin embargo, el Estado aseguró que no habían pruebas que acreditasen dicha calidad, ya que no habían trabajado en una institución exactamente como defensores. El resultado, la Corte destacó que la condición de defensor depende de la labor, o sea, de la promoción y protección de los derechos, que puede ejercerse de forma ocasional, no necesariamente en un cargo permanente. Por lo tanto, la Corte reconoció a A.A. y B.A. como defensores de los derechos humanos. Ahora sobre el análisis de la Corte sobre la acusación de la violación del derecho a la vida
de AA. La Corte resalta que los estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención. En cuanto a los derechos a la vida y a la integridad personal, estas obligaciones no solo implican que el Estado debe respetarlos, sino que además requiere que el Estado adopte todas las medidas necesarias para garantizarlos, es decir, una obligación positiva. La comisión y representantes alegaron que existían denuncias y hechos que indicaban riesgo real e inmediato para AA y que el Estado no investigó ni adoptó medidas protectoras. La defensa del Estado fue negar que hubiera prueba clara de amenazas dirigidas específicamente al señor AA en la denuncia del 2003, y la única denuncia directa era de BA. También alegó que el lapso entre la denuncia y el asesinato no mostraba un riesgo inmediato y que tras la muerte sí se investigó. En ese punto, la Corte evaluó los argumentos de ambas partes. La Corte revisó la denuncia de noviembre de 2003 y concluyó que dicho documento firmado por BA solo prueba una amenaza clara contra ella y su hijo, no que se hubiera notificado explícitamente una amenaza contra AA. Y la sola afirmación posterior de que también fue amenazado no tuvo un respaldo documental directo. Por lo tanto, no había suficiente prueba para afirmar que el Estado sabía o debía saber de un riesgo real e inmediato específico a la vida de AA. El segundo análisis es sobre la integridad personal de BA y su familia. La señora BA interpuso denuncias ante el Ministerio Público, una en noviembre de 2003, la segunda en febrero de 2004 y otra en enero de 2005, mediante la cual sostuvo la existencia de un supuesto atentado. Además, en los días posteriores a la muerte de AA, existieron actos intimidatorios en contra de la familia. Sin embargo, el Estado negó haber tenido conocimiento de amenazas posteriores al homicidio y que la única denuncia fue investigada sin resultados. Añadió que no se presentaron otras denuncias formales, por lo que solo investigó la muerte de AA. Por otro lado, la Corte constató que a pesar de que autoridades estatales tuvieron conocimiento de las amenazas y de los actos intimidatorios, no adoptó ninguna medida para proteger a la familia, ni averiguó el nivel de riesgo al cual estarían expuestos. La Corte destacó sus criterios para unas medidas de protección adecuadas y explicó que las medidas de protección a defensores deben, primero, ajustarse a las funciones de los defensores. Segundo, basarse en una evaluación del nivel de riesgo. Y tercero, modificarse según cambie ese riesgo. La Corte considera que, dadas estas circunstancias, el vínculo entre las amenazas y las actividades defensivas de BA era razonable y exigía medidas más robustas. El tercer análisis es sobre el derecho a la circulación y residencia. El argumento de la comisión fue que la familia A se habría visto forzada a desplazarse tras la muerte de AA, gracias a la falta de investigación, la situación de impunidad, los progresivos hostigamientos y el temor de sufrir un ataque contra su vida. El Estado, intentando defenderse, afirmó que la familia se mudó de forma libre, sin denuncias previas de amenaza, que no habían registros migratorios de la salida de ellos a México y que rechazaron las medidas de protección ofrecidas. Por otra parte, la Corte ha señalado que la libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. Este derecho incluye no solo circular, ingresar y permanecer en ese estado, sino también el derecho a no ser desplazado forzadamente. Y la Corte ha reafirmado que el Estado debe garantizar condiciones para un retorno voluntario, digno y seguro, y permitir la participación de las víctimas en ese proceso. El cuarto análisis es sobre los derechos políticos y la participación política de AA y BA. ¿Qué argumentaron las partes? La comisión y representantes aseguraron que el asesinato de AA truncó su labor política como alcalde comunitario del Cocode, y BA, secretaria del mismo Cocode y funcionaria municipal, tuvo que abandonar sus cargos por el desplazamiento. El Estado alegó que no se violaron sus derechos políticos, pues pudieron participar libremente en actividades políticas de su comunidad, en asuntos públicos
mientras estuvieron en sus cargos y votar y ser elegidos en elecciones. La respuesta de la Corte fue clara. Los derechos políticos no es solo votar o ser electo, sino tener una oportunidad real y efectiva de ejercer el cargo. El Estado debe crear condiciones adecuadas para que ese ejercicio sea posible. Se estableció que los cargos de AA y BA eran de naturaleza política y formaban parte de un sistema reconocido por la ley guatemalteca. De igual modo, la Corte ya determinó que el Estado no dio las garantías necesarias para facilitar a la señora BA el posterior retorno voluntario y seguro a su lugar de residencia habitual en donde ejercía sus cargos ya mencionados. Y finalmente, el análisis respecto al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. La comisión y representantes argumentaron que hubo falta de debida diligencia en la investigación. No se agotaron líneas lógicas de investigación, no se protegió a testigos ni familiares y el proceso no se desarrolló en un plazo razonable. El Estado señaló que BEA sí tuvo acceso a recursos y que sí se hicieron diligencias, pero no fue posible identificar responsables por la complejidad del caso, no por falta de voluntad o diligencia. Finalmente, indicó que las amenazas posteriores no fueron denunciadas, sino comunicadas por terceros. La Corte ha señalado en su jurisprudencia la obligación de investigar. La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, orientada a determinar la verdad y sancionar a responsables. Respecto a la investigación de la muerte de AA, la Corte halló fallas graves en las primeras diligencias, como mal manejo de la escena del crimen, la necropsia fue incompleta y con retrasos de más de un año, y consistencias en la hora de muerte que nunca se corrigieron. Sobre las líneas de investigación y la posible causa del asesinato de AA, se consideraron diferentes hipótesis. Sin embargo, no se investigó el contexto de defensor de derechos humanos, ni se tomaron declaraciones claves a potenciales sospechosos que luego fallecieron. Sobre la protección a testigos y familiares, la Corte evidenció una cultura de terror en Guatemala que inhibía testimonios. Por lo tanto, testigos dieron versiones contradictorias por miedo a las represalias. El resultado final, una investigación negligente, incompleta, tardía e ineficaz, lo que llevó a la impunidad por casi 10 años. Ahora mi compañero presentará las conclusiones y decisiones de la Corte respecto a estos derechos presentados. Pues primero, digamos que la Corte establece que toda violación de una obligación internacional que cause daño genera el deber de repararlo adecuadamente. Las reparaciones deben tener un conexo casual con los hechos, las violaciones y los daños probados. Por lo tanto, la Corte no analizó las reparaciones relacionadas con la supuesta violación de derecho a la vida de AA, ya que no se demostró dicha violación en la sentencia. Acerca de la parte lesionada, se le considera parte lesionada a todas las víctimas de las violaciones declaradas. En este caso sería la familia de AA. También se hace una investigación en donde la Corte le ordena al Estado de Guatemala llevar a cabo una investigación diligente y en un plazo razonable para identificar y razonar a los responsables materiales e intelectuales de la muerte de AA y las amenazas sufridas por su familia. Se asegura que los órganos de justicia cuenten con los recursos necesarios y que los participantes en el proceso, ya sea las víctimas, testigos, etcétera, tengan garantías de seguridad. También se garantiza el pleno acceso de la familia a todas las etapas de esta investigación. También le ordena al Estado de Guatemala divulgar públicamente los resultados en los procesos y examinar las posibles irregularidades procesales e investigativas, y sancionar también a los funcionarios públicos responsables, sin que las víctimas tengan que interponer una denuncia para que se realice esa diligencia. Sobre las medidas de reparación integral,
La restitución. El Estado debe de garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de AA puedan regresar a sus lugares de residencia si así es que lo desean. En la rehabilitación, el Estado debe de ofrecer un tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito, inmediato, adecuado y efectivo a los familiares quienes requieran de este tipo de trato. También el Estado debe de publicar un resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación. Y tal como lo tiene esta sentencia con los nombres así en anónimo, así también lo tienen que tener con nombres reservados cuando se publique la sentencia. Ahora también, la Corte resolvió por unanimidad desestimar las excepciones preliminares de falta de agotamiento de los recursos internos y de vulneración al derecho de defensa del Estado. Declara que el Estado violó el derecho a la integridad personal en su articulado 5.1, en prejuicio de los familiares de AA, incluyendo a los niños JA, NA y KA, también violando el artículo 19 de la Convención. Declara que el Estado violó el derecho de circulación y residencia, artículo 22.1, en prejuicio de CA, BA, LA, NA, EA, JA y KA, incluyendo a los niños, también violando el artículo 19. Declara que el Estado violó los derechos políticos en su articulado 23.1, en prejuicio de BA. Declara también que el Estado violó los derechos a las garantías y la protección judicial en su articulado 8 y 25, en prejuicio de los familiares de AA. La Corte también resolvió por 3 votos a favor y 2 en contra, que no se tienen elementos suficientes para declarar una violación del derecho a la vida de AA. De igual manera, con 3 votos a favor y 2 en contra, se resolvió que no tienen elementos suficientes para declarar una violación de los derechos políticos sobre AA. También se hace una aclaración del voto conjunto parcialmente decidente, porque los jueces decidentes argumentaron que el Estado sí tuvo o debió de haber tenido conocimiento del riesgo real e inminente para la vida de AA. Mencionan que la obligación de protección se ve reforzada en el caso de defensores de derechos humanos. Señalan que el contexto de vulnerabilidad de Guatemala, la historia de la familia de AA como la subversiva y víctima en el caso del diario militar, como lo había mencionado mi compañera, y las amenazas denunciadas por su hija, BA, debieron haber sido consideradas por el Estado para la violación del derecho de vida de AA. Critican que la mayoría haya adoptado una postura excesivamente formalista al no considerar la denuncia de BA como evidencia del riesgo para AA. También, basando en su argumento de que el Estado sí violó el derecho de la vida de AA, los jueces decidentes concluyeron que también se violaron sus derechos políticos. Argumentaron que la muerte de AA, un líder político de su comunidad, impidió su continuidad en el cargo y, por lo tanto, el Estado no garantizó las condiciones para que pudiera ejercer sus derechos políticos. Y también citan el reconocimiento del propio alcalde municipal de que la muerte de AA era parte de un patrón de violencia contra líderes comunitarios, concluyendo que el Estado es responsable de una violación del derecho a la vida y de los derechos políticos sobre AA. Muy bien, licenciados, muy bien, compañeros. Esta fue la sentencia del caso de Defensor de los Derechos Humanos y otros versus Guatemala. Perfecto. Por más que pareciera y dijeran, este es un caso cualquiera, no es cualquiera, no sé si ustedes tomaron en cuenta, y me gustó que lo hayan sacado a colación, lo que es los derechos políticos. Y dice que derechos políticos no solo se circunscribe a lo que es elegir y ser electo, dice, sino que a garantizar que aquellos cargos efectivamente electos se puedan llevar libremente en su desempeño. Eso es interesante. Bien, por eso les digo, cada sentencia tiene algunos apartados importantísimos en el ámbito de derechos fundamentales y no digamos en
en lo que es en derecho en general. Bien, vamos al siguiente tema, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes, estimado doctor y compañeros presentes. Nuestro grupo es el número 18 y vamos a exponer la sentencia de Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Vamos a estar integrados por mis compañeros Jimena Marroquín, Pablo Cabrera y mi persona, Angie Batz. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes, compañeros, licenciado. Pues nosotros vamos a hablar sobre el caso de Marinette Chinchilla Sandoval. Por ahí del año de 1995, Marinette Chinchilla Sandoval pues, fue condenada a 30 años de prisión por los delitos de asesinato y hurto agravado. Pues ella cumplía su condena en el Centro de Orientación Femenino, donde posteriormente murió el 25 de mayo del 2004. Bueno, cuando fue ingresada al centro carcelario, pues no se le realizó algún acta policial o algún chequeo médico para determinar que ella padecía de las enfermedades de diabetes y hipertensión arterial. La señora Chinchilla Sandoval presentó desde el año de 1997 una serie de peticiones administrativas ante las autoridades pertinentes relacionadas con su estado de salud. Por ejemplo, la solicitud de las autorizaciones para salidas a citas médicas al hospital. También surge de la información proporcionada por las partes que la presunta víctima presentó ante el juzgado de juicio penal de Guatemala. Pues sus enfermedades se fueron agravando con el tiempo mientras cumplía su condena. Los penitenciarios pues afirmaban que varias veces en muchas ocasiones pues sufrió comas de diabéticos. Igual por la negligencia del Estado, tras no darle la atención pues médica necesaria para los cuidados de su enfermedad. Por dicha falta de atención pues médica, generó la existencia de tratos inhumanos hacia la señora Chinchilla, que la llevó al punto de la amputación de su pierna derecha, lo que la dejó en una silla de ruedas. El 25 de mayo del 2004, pues la señora Chinchilla se encontraba en su celda y pues ella decidió salir. Pues en esa salida, pues ella sufre una caída, lo cual pues la deja en un estado muy grave. Fue encontrada y auxiliada por internas del mismo centro, que la trasladaron hacia la rectoría, solicitando la presencia del jefe de servicios médicos del centro, quien para variar pues no se encontraba presente sino hasta después de su muerte. Mientras pasaba esto, pues fue atendida por una enfermera que indicó que tenía la presión alta y que lo mejor sería trasladarla hacia un hospital, pues lo cual pues no fue así. El centro nunca autorizó que ella pudiera salir y ser trasladada al hospital, lo cual pues provocó su muerte. Gracias. Presuntas violaciones cometidas por el Estado de Guatemala en perjuicio de la señora Marinette Chinchilla Sandoval en cuanto a su derecho a la vida e integridad personal, derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, inicialmente queremos enfatizar que la situación jurídica de la señora Marinette Chinchilla Sandoval es irrelevante en cuanto a las obligaciones que el Estado tenía hacia ella, y no como lo ha planteado el Estado en numerosas ocasiones durante el trámite del presente caso, siendo que, por el contrario, existía una... Bueno, ahora les voy a explicar acerca de los aspectos jurídicos que la Corte analizó principalmente. Los puntos que consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso, pues fueron, digamos, en primer lugar, abordó el derecho a la vida, artículo 4.1 de la Convención Americana, y el derecho a la integridad personal, artículo 5.1. Destacó que al tratarse de una persona privada de libertad, como en este caso era María,
que estaba en prisión, el Estado tenía una posición especial de garante. Por lo tanto, la falta de diagnóstico médico completo, de un tratamiento adecuado, de una dieta especial y de condiciones de detención accesibles constituyó una violación de estos derechos mencionados. En segundo lugar, analizó los derechos de las personas con discapacidad, subrayando que Guatemala no adoptó las medidas necesarias para atender la condición de discapacidad que tenía la señora Chinchilla, ni para asegurar su accesibilidad dentro del centro de detención donde estaba ella. También examinó las garantías judiciales y la protección judicial en los artículos 8.1 y 25 de la Convención. Aquí la Corte señaló que el juez de ejecución de penas no protegió los derechos de la víctima y que el Estado no realizó una investigación efectiva de su muerte. Y finalmente, la Corte evaluó la obligación general de respetar y garantizar los derechos, artículo 1.1, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, y artículo 2 de la Convención, concluyendo que el Estado incumplió al no garantizar recursos efectivos para la protección de esos derechos que se le debían. En resumen, la Corte determinó que Guatemala violó los artículos 4.1, 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2. En definitiva, el Estado no adoptó medidas suficientes para garantizar la accesibilidad ni realizó ajustes razonables para garantizar el ejercicio de su derecho. En particular, un acceso razonable a medios para posibilitar su rehabilitación cuando su salud se deterioró cuando estaba dentro de la prisión. Como resultado de lo anterior, se le colocó con condiciones de detención precarias, incompatibles con el derecho de toda persona con discapacidad a que se respete su derecho a la integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas sin discriminación, porque en este caso ella estaba privada de su libertad por tal delito. Además, el día de su muerte el Estado no garantizó diligentemente una debida atención médica ante una situación de emergencia como la acontecida, dada la situación de riesgo advertida por su condición de salud. En el sentido de que el Estado tiene serias obligaciones cuando se trata de personas bajo custodia. Ok, está bien. ¿Qué pasa cuando el juez está enterado de que la cárcel no tiene condiciones para cumplir con estas obligaciones? ¿Y qué pasa al mantener una persona en condiciones donde su dignidad básica no se respeta? Y en este caso... Y por último, vamos con la resolución que la Corte Interamericana decidió. La Corte decidió desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado en los términos de los párrafos 20 a 27 de esta sentencia. También declaró que el Estado es responsable por el incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida, reconocidos en los artículos 5.1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval, en los términos de los párrafos 183 a 225 de la presente sentencia. El Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos de las garantías judiciales y la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de la señora María Inés Chinchilla Sandoval. El Estado no es responsable por la alegada violación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de la señora María Inés Chinchilla, por las razones señaladas en los párrafos 240 y 257 a 260 de la presente sentencia, no corresponde pronunciarse sobre el alegado incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 2 de la Convención. Y la resolución que dio la Corte Interamericana fue declarar responsable al Estado de Guatemala por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de María Inés Chinchilla Sandoval, y por la
afectación a sus hijos. También ordenó reparaciones, entre ellas son publicar la sentencia y difundir su contenido. El Estado debe adoptar medidas para la capacitación de las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de las penas, autoridades penitenciarias, personal médico y sanitario, y otras autoridades competentes que tengan relación con las personas privadas de libertad, a fin de que cumplan efectivamente su rol de garantes de los derechos de esas personas, en particular de los derechos a la integridad personal y a la vida, así como la protección de la salud en situaciones que requieran atención médica, y debe llevar a cabo una serie de jornadas de información y orientación en materia de derechos humanos a favor de las personas que se encuentren privadas de libertad en centro de orientación femenina. También el Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el párrafo 270 del presente fallo, dentro del plazo de 1 año desde la notificación de la presente sentencia. El Estado debe de pagar las cantidades fijadas en los párrafos 304, 309 y 320 de la presente sentencia por concepto de indemnizaciones, por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos y al fondo de asistencia legal. En los términos de los referidos párrafos y en los párrafos 310 y 321 de 326 de esta sentencia, el Estado debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la presente sentencia, dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la misma. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre sus Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Muchas gracias por su atención, y les compartiremos un link que es sobre una audiencia pública que se compartió sobre este caso, por si quieren indagar un poco más de Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Muchas gracias por su atención. Perfecto, compañeritos. Me gustó la presentación. Me gustó. Es un caso también muy importante porque el Estado es sancionado cuando no vele por la seguridad e integridad física de las personas, aunque estén detenidas legalmente. Esto es el punto crucial de esta sentencia. Muchas gracias, compañeritos. Nos miraríamos el próximo viernes. Ya vamos terminando, ya vamos más de la mitad. Así que felicitaciones a los grupos y nos miraríamos el viernes entrante. Sí, perfecto. Se cuidan. Buenas tardes.